Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Es lo que hay, el podcast. Mi nombre es Arturo Ortiz. Mi nombre es Jonathan Francisco. Y el día de hoy estamos súper emocionados porque tenemos a un invitado especial, el primero de muchos. Nos viene a compartir todo su expertise, toda la experiencia que él tiene sobre un tema que la verdad está mega interesante. Y estamos abriendo con este episodio, junio, el mes LGBT. ¿Ya te presentaste? Ya. ¿Y yo ya? Ok. Pues sin más, con ustedes, el señor guapísimo. Señorita, si puede abandonar las instalaciones, por favor. Ha dado positivo al zorravirus y no queremos que contagie a nadie más. Oscar Morales. Hermano, ¿Cómo estás? por favor, que me haces gracias. Bienvenido, Oscar. Muchísimas gracias. Cuéntanos, por favor, un poquito, ¿qué onda contigo? ¿Quién eres? ¿A qué te haces? dedicas? Perfecto. ¿Tu número de pues. teléfono? No, ya. Van a decir que Hoy, soy muy... Estado civil. Ahorita se los dejo. Te voy a decir al final por qué. Pero ahorita se los dejo. No hay problema. Pues les platico. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias por la invitación, jóvenes. No, gracias a ti. Encantado. Por aceptar venir. Y pues sobre todo el tema, porque veo que se va a poner muy sabroso el asunto y creo que el tema va a estar muy interesante. Va a dar mucho de qué hablar. Platicar con ellos, buena onda, abrazados y etcétera. ¡Qué fresas están todos! ¡Ay, fresísimas! Así Pero pues a petición de lo que me comentas, pues me presento. Yo soy Oscar Morales, soy psicólogo de profesión, me dedico a la terapia, me dedico a varias cosas, a la docencia, a la terapia. Pues ya llevo varios años haciendo la parte de la terapia. Yo creo que ya llevo pues aproximadamente unos 6 años, un poco más de 6 años haciendo terapia. A la parte de la docencia también me dedico un poquito a la parte de la investigación en cuanto a la parte profesional. Y pues si hablamos de otras cosas, pues mira, pues soy un melómano empedernido, me encanta ir a conciertos. Yo creo que es de las cosas que más me gusta hacer en la vida, ir a conciertos. Todo el tiempo estoy escuchando música, pues me gusta salir con los amigos, aunque bueno, pues ahorita, como ustedes lo sabrán, por el asunto de la contingencia es complicado salir con los amigos, pero cuando se pueda, pues es algo que me gusta mucho hacer. Y pues básicamente pues es lo que te diría, pues no tengo una vida muy interesante. Pues para qué te digo, mi vida no es muy interesante, pues me la paso prácticamente trabajando. Todo el día me la paso trabajando, nada más llego a casa Y a justo dormir. en tu trabajo, ¿cuál es como tu especialidad, Oscar? Cuéntanos. Fíjate que yo en la chamba, pues como les comentaba, hago un poco de terapia, me dedico a la parte de la terapia, pero sobre todo me he especializado últimamente en la parte que tiene que ver con la tristeza, con la depresión. Es como una de las áreas de especialidad ahorita que estoy trabajando. Anteriormente he trabajado mucho con el estrés, sobre todo estrés en enfermedades crónico-degenerativas, particularmente en la diabetes, pero últimamente el área de la tristeza y de la depresión es algo que veo día a día. Perfecto, y pues precisamente es de lo que nos vienes a hablar, Perfecto. de lo que Así es. conoces. Oscar, la primera pregunta sería, ¿es lo mismo perder a un crush que a una persona con un matrimonio de 10 años o alguien que se muere? Que se muera tu pareja. Ok. No, definitivamente no es lo mismo. O sea, yo te diría que definitivamente no es lo mismo. Creo que también hay que analizar la circunstancia de la pérdida, ¿no? La naturaleza de la pérdida. Un crush, una relación formal o un fallecimiento no es lo mismo. Inclusive, pues muchas veces pensamos que pues el crush no genera un efecto negativo, porque Ajá, tú podrás decir, exacto. pues es tu crush, ¿no? O sea, no hay como... Pues algo no hay una realmente- relación, no vives con él o no vives con ella, pues prácticamente no pasan tiempo juntos, no hay un vínculo matrimonial, no hay un papel que diga que están juntos, pues es tu crush, y a lo Nunca mejor, conociste claro. a Miguel Ángel Silvestre. o sea, y a lo mejor te podrías decir, pues no tiene ningún efecto. Ujú. Sería ilógico pensar que el efecto que te genera el perder un crush es la tristeza, pero no necesariamente es así. Claro. O sea, creo que tendríamos que aclarar un par de puntos. Yo te diría que en primer lugar tenemos que hablar de la naturaleza de la pérdida. Toda pérdida genera tristeza. Claro. Esto es muy natural. Yo creo que es muy importante que empecemos a normalizar la tristeza, porque muchas veces creemos que cuando pierdes algo te debes de sentir contento, o más bien mucha gente dice, es que yo no debería de sentirme triste. ¡Claro! Ya no quiero sentirme ¡Claro! triste. Ya no ¡Claro! debería sentirme triste. No,
La tristeza pues es básicamente una parte del camino por el que tienes que atravesar para llegar a superar precisamente una parte. Ay, cuéntame, ¿qué pasa cuando una persona que pierde a un ser querido, a una persona importante por muerte, no externa o no saca su tristeza? Ok, fíjate que, bueno, es que hay que tener en cuenta que hay como diferentes tipos de pérdidas. Vamos a hablar de cada una de ellas. Ahora tú comentas esta pérdida que tiene que ver con el fallecimiento de un ser querido. Hay que identificar que hay dos tipos de duelos de manera general. Hay un duelo normal y hay un duelo patológico. O sea, el duelo normal va a implicar una serie de fases en las que vas a sentirte sorprendido, vas a vivir el fallecimiento con incredulidad, es decir, vas a decir, pues no acepto que esto esté pasando, no creo que esto esté pasando, no me está pasando a mí, no le está pasando a mi como pareja, una especie de no le está pasando a mi familiar, exacto. Viene una etapa donde, viene una profunda pena, una profunda sensación de tristeza, una tercera etapa donde le pierdes el sentido a la vida, prácticamente ya no le encuentras el sentido a la vida, y una cuarta etapa que llamamos pues una etapa de ajuste, ¿no? Ese es el duelo normal. O sea, dense cuenta que todos pasamos por ello. No podemos evitar dejar de sentirnos tristes, no podemos evitar el sentir esta pena, esta tristeza, esta incredulidad. Y eso, cada vez que vayamos a perder a un ser amado por fallecimiento, lo vamos a experimentar. Entonces, por eso yo les decía, dejemos de pensar que no nos tenemos que sentir tristes. Es completamente normal. A razón de la pregunta que tú haces aquí, lo voy a conectar. Ese es el duelo normal, pero puede haber duelos patológicos. Y un duelo patológico es aquel duelo que no está resuelto, es aquel duelo que genera más pena. Ahorita te platicaré algunos de los elementos que genera más pena de la que debería generar. Pero uno de los tipos de los duelos patológicos es un duelo que nosotros conocemos como inhibitorio, como evitativo. ¿Qué significa esto? Seguramente deben de tener algún familiar o deben de conocer a alguien que ha perdido por fallecimiento a un ser amado y que tú lo ves como si nada. No llora, no expresa sentimientos. Y muchas veces la gente, y lo entiendo porque pues no todo el mundo tiene que saber este tipo de cosas, ¿no? Pero muchas veces la gente dice, pues ¿qué le valió madre? No le interesa, no sentía nada. Pero quizás es su forma, ¿no? Es que es un duelo patológico en el sentido de que es normal experimentar pena, pero cuando viene este tipo de duelo patológico inhibitorio, lo que ocurre es que pues mucha gente en ese momento no tiene este llanto, no tiene esta sensación de tristeza, no tiene este pesar, pero esta sensación va a llegar tarde o temprano, tal vez llegue después de semanas, meses o inclusive después de años. A inhibitorio te refieres a que no lo va a expresar. Exactamente, a que se inhiben estas emociones que naturalmente los seres humanos, que naturalmente tú, que naturalmente Arturo, que naturalmente yo, tendríamos ante el fallecimiento de una persona que amamos. Oye, y ahí, por ejemplo, yo recuerdo, o no sé qué tan lógico sea, cuando una persona está enferma, o tú ves como todo el desgaste físico que va teniendo, la verdad es que llega un punto en el que dices, oye, por favor, o sea, que ya se muera porque está sufriendo mucho. Fue el caso de mi abuelita, que yo la veía y decía, puta, yo tenía 16 años y decía yo así de, me da mucha pena tener que estarme diciendo, o estarme escuchando más bien decir, que ya se muera. Que ya se muera, por favor. Te entiendo. Eso es completamente normal. Yo creo que también lo tenemos que normalizar porque muchas veces, sobre todo esto que comentas, tiene que ver mucho con la naturaleza de la muerte. Claro. O sea, hay muertes por accidente, que creo que son la psicología dice que son las más traumáticas. Hay muertes que tienen que ver con ciertos estigmas, por ejemplo, una muerte por VIH. Es una enfermedad muy estigmatizante, entonces, claro que ahí la muerte puede llegar a ser traumática. Hay muertes que tienen que ver por una enfermedad, pero sobre todo creo que lo que tú dices, hay muertes que tienen que ver por enfermedad, pero la evolución de la enfermedad, o sea, ¿a qué me refiero? Piensa en diabetes o piensa en cáncer y piensa cómo tú vas viendo cómo tu familiar, cómo tu pareja se va deteriorando poco a poco, y eso es muy traumático. Y a razón de lo que tú dices, creo que es muy normal, también hay que normalizar esto, y de hecho es parte del duelo normal, esta sensación de alivio, de decir, ya está descansando, ya está dejando de sufrir. Pero muchas veces hay gente que se siente culpable y que dice, es que ¿cómo es posible que yo esté pensando que mi mamá, que mi papá, que mi novio, que mi novia, que mi esposo, que mi esposa, que mi abuelita se muera? No, pero es completamente normal. Yo creo que también es como una especie de escudo, porque quieres tanto a la otra persona que dice que no la quieres ver sufrir. Claro. Porque aparte el sufrimiento físico, el sufrimiento mental y el cansancio que se crea en este tipo de pérdidas
es extremo. Sí. Tanto para la persona que Definitivamente. está enferma como para todos los familiares que están a su alrededor. Y es una forma, para mí sería como una forma de, quizá no expresar amor, pero sí de sentir, híjole, prefiero no verla sufrir Exactamente. a que siga pasando por este episodio como trágico, ¿no? Así es. Él acaba de mencionar algo que a mí me gustaría mucho, así, de que nos lo grabáramos todos. Perfecto. Tenemos que normalizar la muerte. Hay muchas veces que dicen, sí, Pues jamás me hubiera imaginado que se hubiera muerto. es que todos nos vamos a morir. O sea, Claro. no te puedes imaginar que alguien sea eterno. Sí, claro. Simplemente, no. O sea, tenemos que normalizar la muerte. Y es raro que en una cultura como la mexicana, que la muerte representa gran parte de nuestra historia y de nuestros gustos y costumbres, no lo normalicemos y no lo pensemos con tanta naturalidad como debiera ser. Pues es que hay que pensar que también la cultura mexicana es muy diversa, pero sobre todo yo creo que la cultura mexicana tiene una peculiaridad. Bueno, los latinos o la cultura latina tiene una peculiaridad. Hay muchas cosas que condena, pero al mismo tiempo permite. Y sobre todo yo quiero que pienses ahorita a partir de tu comentario, sí se ve en México, en la cultura latina o en México particularmente, se ve la muerte con fiesta, con gozo, Claro. pero creo que es una forma de, al mismo tiempo, de condenar la muerte, ¿no? O sea, de hacerla un poco más aceptable, de tratar de suavizar el efecto que la muerte tiene. O sea, yo quiero que lo piensen de esta Ok, manera. claro. ¿Por qué se le ve así? Pues es una forma de suavizar algo que al final de cuentas es tan doloroso para la mayor parte Sí, de los por seres supuesto. humanos. Oye, y vámonos, por ejemplo, para atrás. ¿Qué diferencia habría entre perder a tu pareja por muerte que a divorciarte De una relación de una relación de 10 10 años? Ajá. Ok, perfecto. O inclusive pensamos en el crush, ¿no? En el famoso Bueno, crush. crush. O Ajá. perder a un Crush. crush, por ejemplo. Yo creo que tendríamos que, sí hay diferencias, pero también hay muchas similitudes. Lo primero que yo les quisiera decir es que hay que tener en cuenta algo. Toda pérdida, como yo les decía, genera tristeza, pero no es la pérdida en sí misma lo que genera la tristeza, es qué tan importante era para mí esa persona que yo acabo de perder. Es la evaluación de la importancia que yo hago sobre esa persona. ¿A qué me refiero? O sea, vamos a pensar que alguien acaba de perder a su pareja después de un matrimonio de 30 años. Pues claro que se puede deprimir, Ujú. pero a lo mejor piensas en alguien que acaba de perder a su crush, nada más salieron una semana, un mes, y genera el mismo malestar. Sí, claro que podría generar un nivel de malestar parecido, porque probablemente esta persona que acaba de perder el crush le atribuía una importancia inmensa a ese crush, y entonces evidentemente el daño emocional que se genere va a ser altísimo, O sea, no pensemos que nada más aquellas personas que tienen matrimonios o que tienen relaciones largas Claro. son las que van a sufrir. O sea, Sí. claro que hay mucha gente que puede sufrir a partir de la pérdida de un crush o a partir de una relación que tal vez duró, ¿qué te gusta? Una semana, 2 semanas, un mes, 2 meses. Hay mucha gente que lo piensa y que le cuesta trabajo entender esto, porque hay gente que dice, a ver, no mames, saliste 2 meses con esa persona nada más y te sientes mal. No, es que claro que puede pasar, Claro, claro, te lo claro. repito, porque Ajá. depende precisamente de la importancia que tú le estás atribuyendo a esa persona que has perdido. Entonces sí quiero que lo Híjole. pienses, no nada más es la pérdida por sí misma, sino qué No. tan importante estás evaluando tú a esa persona. Aquí hay algo que yo quisiera comentar y no sé si mi amigo me lo permita, pero hay una situación con Arturo que, por ejemplo, no sé si me des chance de que lo platiquemos ¿Qué? o de Está- que lo hablemos Ajá. en este episodio. Ah, ya. Creo que tú sí conoces la diferencia entre perder a una pareja por muerte y perder a una pareja con quien pasaste muchísimos años de tu vida. Sí hay una diferencia, o sea, ¿te dolió más perder a una pareja de muchos años o te dolió más perder a tu pareja de una forma tan repentina? Creo que, si tú lo permites, estaría padre que nos contaras como esta experiencia y el duelo que viviste. Mira, bueno, es que, a ver, les cuento. Yo Para tenía ponerlos en 24, a mis 24 años yo perdí a una persona que era mi pareja en ese momento, era mi novio, y teníamos 6 meses de relación. Híjole, fue algo bien traumante, fue bien feo, porque fue en un accidente, y un accidente que yo presencié. Pero a lo que voy es que fue un evento muy traumante para mí.
O sea, de hecho, creo que ahorita todavía tengo secuelas de ese evento. Yo la diferencia que ahorita que me preguntas que noto es que yo en ese evento sí recibí terapia psicológica. Y que creo que eso debió de haber sido un factor que te ayudó a que el curso del duelo fuera completamente diferente. Sí me tardé como un año, ¿no? Voy a mentir. Sí Y me tardé acuerdo como un que año pasa, en porque superarlo. pasábamos fue cerca de donde yo vivo, y a él le costaba Yo no muchísimo quería trabajo pasar, por yo no mí. quería pasar por ahí, de Y por hecho, ahí me era así, traumaba yo lo pasar recuerdo por ahí. perfectamente. Me traumaba pasar por ahí. Y es que era una persona que yo la neta quería muchísimo, o sea, muchísimo. Pero creo que la principal diferencia fue esa, que mi mamá me vio tan mal, que me dijo así de, no, ¿sabes qué? O sea, Vámonos a terapia. Y yo me acuerdo que yo le decía así de, Por supuesto que no, o sea, yo puedo. pero yo creo que ella me veía tan mal que era así de, no vas a poder. Y sí, me jaló a terapia y mírame. Pero a diferencia... Y qué bueno que lo comentes. Voy a hacer el comercial. Pero qué bueno que lo comentes, porque la terapia es fundamental en muchos de estos procesos. O sea, hay personas que tienen las habilidades suficientes para salir adelante por sí mismas de este tipo de situaciones, pero hay que reconocer que a veces no tenemos esas habilidades y que necesitamos ayuda. Y Claro. que la terapia viene muy bien precisamente para poder afrontar este tipo de pérdidas de una manera mucho más saludable. Oye, pero bueno, por ejemplo, cuando yo he tenido relaciones largas, ¿no? Ajá. Y una relación larga, la diferencia que yo veo es que ya habíamos pasado ciertas cosas. ¿A qué es a lo que me refiero? Con la persona que falleció, yo nunca tuve la oportunidad, por ejemplo, de ir a la playa, ¿no? O de salir de viaje, o de ir a un restaurante caro y crear una experiencia, o pasar un 14 de febrero en un globo aerostático, o sea, No habían construido tantas sí, historias. no habíamos y era, creo que para mí esa pérdida era así como de, no mames, si nunca lo hicimos, o sea, y ya no va a volver a pasar nunca en la vida. Ay, a diferencia de una relación larga que era así como de, híjole, pues qué chido que sí lo hicimos, ¿no? O sea, ya nos fuimos que a Cancún, nos fuimos que aquí, nos fuimos que acá, y está más relajado. Yo no digo que no sea doloroso, pero a mí se me hizo Más complicado la más pérdida por el complicado. accidente. Ajá. Es que aquí creo que hay que tener en cuenta lo que les decía hace rato. No se trata tampoco de estar haciendo comparaciones, definitivamente, pero creo que el componente aquí es muy importante. Fue un fallecimiento, pero sobre todo, ¿cuál es la naturaleza de la muerte? Como yo les decía hace rato, O sea, puede ser, repentino. claro, puede ser una muerte por una enfermedad, que es como una muerte ya anunciada. Porque, Puede claro, ser una muerte por alguna situación estigmatizante, como te decía, por ejemplo, VIH. El VIH, O puede claro. ser una muerte, bueno, que en este momento una muerte estigmatizante podría ser una muerte por COVID, es un tema muy estigmatizante en estos momentos, pero puede ser una muerte también repentina. Y entonces cuando la muerte es repentina, eso genera algo que nosotros llamamos en psicología trastorno por estrés postraumático, o sea, por la situación traumática. ¿Cuáles son las características? Ok. O sea, creo que por eso también tú lo has vivido, lo llegaste a vivir de esa manera. La situación fue traumatizante. O sea, un accidente es una situación traumática y cualquier persona que lleva un accidente evidentemente puede tender a desarrollar trastorno por estrés postraumático. ¿Qué ocurre? Hay una serie de cosas que pasan, ahorita tú me dirás porque probablemente fue algo de lo que a ti te ocurrió. El trastorno por estrés postraumático puede ir acompañado de sintomatología depresiva, o sea, te deprimes. Pero al mismo tiempo también ocurre una serie de cosas como por ejemplo flashbacks. O sea, estás en algún lado y de repente es como si regresaras al momento en el que estabas con él en el restaurante, o regresas al momento en el que estabas con él platicando, o regresas al momento en el que estabas con él en el cine. Entonces tienes muchos flashbacks, pero también puedes estar soñando constantemente con esa persona, perdón. O sea, hay sueños recurrentes sobre esa persona. O inclusive hay algo que nosotros llamamos pensamientos automáticos o pensamientos involuntarios. O sea, estás platicando y de repente entra a tu cabeza el recuerdo de esta persona. Estás hablando de lo que sea y de repente entra el recuerdo de esta persona. Y el recuerdo da vueltas una y otra vez en tu cabeza, algo que se llama rumiación. Y entonces esas tres cosas, chicos, lo que hacen es que sea más complicado superar la pérdida. Y eso se puede convertir, hace rato hablábamos brevemente de los duelos normales y de los duelos patológicos, eso se puede convertir en un duelo patológico que se llama duelo traumático, precisamente por la naturaleza de la pérdida. Y te repito, los flashbacks,
los pensamientos involuntarios, los sueños recurrentes con esta persona hacen aún más complicado superar la pérdida. La agravan. Y sobre todo tú me dijiste algo importantísimo, algo importantísimo. Querías evitar pasar por el lugar. Déjame decirte una cosa, déjame platico una cosa. Cuando se dan este tipo de pérdidas, una de las conductas o uno de los comportamientos más naturales es evitar. Pero evitar tiene un problema. ¿Cuál? Cuando tú evitas una cosa, aparentemente te sientes seguro. O sea, piénsalo de esta manera. Voy a poner ¿Por qué un no te ejemplo. expones a Exacto, voy a poner un ejemplo diferente. Vamos a suponer que a mí me da pena exponer frente a mis compañeros. Me da mucha pena. Porque pienso que si expongo se van a burlar de mí, voy a tartamudear, se van a dar cuenta que estoy sudando y van a decir que soy un cochino, etcétera, etcétera. Así. Entonces, ¿qué hago? Cuando hay trabajos en equipo, pasa tú. Yo no paso. Evito. Cuando llega el maestro y nos dice, a ver, tienen que exponer este tema para mañana. Y yo digo, no, yo no. Pasa tú, Arturo. Y tú dices, va, yo paso. ¿Qué ocurre en ese momento? Me siento ¿qué? Aliviado. Eso creo que es algo que pasa. O sea, cuando alguien te decía, oye, nos vamos por esta avenida. No. Porque caes en un estado de inactividad. Ya no te arregles. Ya no sales con Jonathan. Ya no sales con Arturo. Ya no salen con los otros amigos. Ya no vas al cine. Ya empiezas a faltar al trabajo. Ya no vas a comer con tu familia los fines de semana. Un punto ya empezó a interferir con tus otras actividades. ¿Qué es lo que ocurre? Que otra vez, si pensamos en este círculo, lo completas cuando ya llegas a otra pérdida. O sea, ¿a qué me refiero? La pérdida original fue la ruptura. Pero las pérdidas que se van acumulando es ya no arreglarte, una pérdida. Ya no salir con tu amigo, otra pérdida. Ya no ir a trabajar, otra pérdida. Sí, o sea, ya no salir un fin de semana al cine. Ya no salir un fin de semana al bar o al restaurante. Entonces vas acumulando pérdidas. ¿Qué es lo que ocurre? El problema es que no te deprimes por la pérdida original, te deprimes por la acumulación de pérdidas que se están llenando en ese costalito por esa inactividad. Eso es lo que realmente hace que este duelo pueda pasar de ser normal a ser patológico. Claro. Eso es lo que realmente hace que tú te deprimes. Pero quiero que piensen en una cosa. Yo hace rato les decía, aguas, porque cuando dependes económicamente y emocionalmente mucho de una persona, ¿qué ocurre? Era lo único que tenías. Ya lo perdiste todo. Sí. O sea, quiero que piensen, entonces por eso el impacto de la ruptura es mayor. Es más alto. Quiero que piensen muchas veces en estas relaciones, donde por ejemplo, un miembro de la pareja ya no sale a ver a la familia. Ya no tiene amigos o ya no tiene amigas. Ya no tiene actividades recreativas. O sea, lo único se convierte. Exactamente. En Cuando otra tu mundo se convierte en prácticamente esa persona, estás en un estado de alerta. Prendan los focos rojos, por favor. Eso es peligrosísimo. Sí, superimportante. Porque pierdes. O sea, lo voy a poner con una metáfora, ¿no? Imagínate que tú eres como una construcción, tú eres un edificio. Si ese edificio solamente se sostiene de un solo pilar llamado pareja, ¿qué va a pasar el día que ese pilar se vaya? Sí. Se va para abajo. Sí. Pero ¿qué ocurriría por el contrario si ese edificio se sostiene? Pareja, mamá, papá, hermano, hermana, amigo Jonathan, amigo Arturo, fútbol, música. No, hermano. No me digas que no te gusta el fútbol. Pilar fundamental. Bueno, ya platicaremos de eso después. Madre santa. También déjame decir, sí, soy muy pambolero, me gusta mucho el fútbol. Pero bueno, lo que le quieres poner es fútbol, conciertos, cocina, dibujar, salir a caminar, tener una mascota. O sea, si esa construcción se sostiene por muchos pilares, ¿qué va a ocurrir el día que se vaya el pilar llamado pareja? Pues claro que va a haber un efecto, pero no va a ser tan grave. Se trata de sumar, no de restar. De tener tu vida, que él tenga su vida y hagan sí, aunque yo creo que también es sano darte unos 2-3 días y le voy a llorar y le voy a sufrir, pero como... No, claro, pero es que volvemos a lo mismo que decíamos hace rato, hay un duelo. Toda pérdida genera tristeza, toda pérdida genera un duelo. Entonces, es normal, o sea, hay que entender que es muy normal
que nos vamos a sentir Permitirnos, tristes. claro. Hay mucha gente que llega a la consulta y que dice, es que ya no quiero sentirme triste. A ver, es que ni el mejor psicólogo ni el mejor medicamento va a hacer que te dejes de sentir triste, porque la tristeza no es como un interruptor, o sea, no es como el interruptor que prendas y apagues a voluntad, no. Toda pérdida va a generar un proceso de tristeza y hay que entender que eso es normal. O sea, a veces la gente piensa que terminas el domingo y el próximo fin de semana ya te tienes que sentir bien. Sí, No. Y a veces este proceso puede durar meses. O sea, quiero que lo piensen de esta manera. Este dato tiene que ver más con las pérdidas por fallecimiento. Pero un duelo por fallecimiento por lo general tarda de 6 meses a 1 año. No sigue las mismas reglas el duelo por una ruptura, pero puede durar meses, ¿eh? Puede durar meses. Entonces es muy importante entender eso, porque a veces hay mucha gente que se desespera y hay gente que se siente triste por estar triste. O sea, porque la gente piensa, yo me juzgué mucho por estar me siento triste por estar triste, yo no debería de sentirme así, serio? yo ya debería de estar bien, yo debería de ser capaz o competente para controlar mis emociones, y eso te hace sentir todavía peor, ¿entiendes? Sí. Pero entonces no, tiene que ver mucho no, con no. este asunto de normalizar. ¿Sabes yo qué he hecho últimamente? Digo, ya, voy a estar triste una semana me tiro al hoyo y llega el lunes y digo, ya, vale, con permiso, ya pasó la semana, ya me levanto. Sí, en serio, a mí me ha funcionado eso. Es que, ¿O cómo? hay que editar eso, porque pues, no sé a qué te refieres con tirarte al hoyo. No, o sea, de permitirme sentir. Y los dos así. Qué momentos tan incómodos. Ay. Ajá. No, es que entonces no entendí. No. Ya. No, o sea, a lo que yo iba es que, por ejemplo, yo sí, nunca soy así como tú de que, es que no puedo estar triste. Yo sí me permito estar triste. No, claro. Digo ya. Y o es sea, que eso es dure más tanto nada, es que tiempo, ya. volvemos al punto. Tiene un proceso. O sea, hay que entender que va a haber un momento donde te vas a sentir triste, y también hay que entender que pues es normal sentirse así, que no vas a poder controlar tus emociones en todo momento, porque inclusive yo hasta les diré una cosa. A veces las personas que pensamos, me incluyo, porque yo también a veces pienso de esa manera, que pensamos, debo de estar en control todo el tiempo, debo de regular mis emociones, no me debo de sentir triste, no me debo de enojar. Parece ser que operamos a partir de la racionalidad, ¿no? O sea, debo de ser racional todo el tiempo. Claro. Pero el pretender ser racional todo el tiempo es en sí mismo irracional. O sea, Claro. Está Pues sí, muy complicado el ser racional 24/7, 365 días al año. Yo experimenté una pérdida y sí, y lo que me desesperaba mucho era que yo decía así de, a ver, voy a llorar, ya, lloremos, sale, ya. Sí venía como un efecto de alivio, pero de repente volvía a venir otra vez esa necesidad de llorar y yo verlo otra vez y yo eso, ya no... Y volvamos al punto, te sentías triste por estar triste. Ajá. O te frustrabas por estar triste. Pero ya lloré hace una hora. Sí. O sea, ya me di el tiempo. ¿Y ya no te lo permitías? Sí. No, sí es me que lo pasa. permitiendo. Pero es que al final no es un asunto. O sea, yo entiendo que es bueno a veces ponerle horarios a todo y decir, bueno, en este horario voy a llorar o voy a hacer esto. Pero a veces no necesariamente cumplimos los horarios. O sea, creo que también es un asunto de flexibilidad, ¿no? Claro. No siempre somos capaces de cumplir los horarios en muchas de las cosas que hacemos en la vida. No nada más en la parte emocional. Pero eso incrementa el malestar. Fíjate o sea, que... aguas, porque eso incrementa el malestar y Ajá. hace que sea más probable que pases por un duelo patológico o que pases de estar triste Porque estás deprimirte. evitando y... Porque lo estás presionando. O sea, lo estás presionando. Mire, quiero que piensen que esto es como una trampa de arena. ¿Qué pasa en las películas? Cuando alguien está en una trampa de arena, ¿qué hace? Entre más luchas, entre más peleas, más te hundes. Pues pasa lo mismo con las emociones. O sea, si no aceptas que te vas a sentir triste, que parte de la vida es sentirse triste, que parte de la vida es encabronarse, que parte de la vida es angustiarse, o sea, si no aceptamos eso, ¿qué va a pasar? Vamos a estar en esta trampa de arena y más nos vamos a hundir en esas emociones y se van a hacer mucho más intensas y mucho más desagradables. No manches, pues qué fuerte todo esto que nos comentas. A modo de conclusión, ¿qué es lo que yo me llevo? Que toda pérdida conlleva tristeza, definitivamente. Gracias. No evitarla. ¿Y de qué tamaño va a ser la tristeza?
del tamaño que tenga, ¿qué decías? De la importancia que le des a esa persona. Nosotros a la ¿no? persona. O al objeto, a lo Sí, a mejor, la persona, claro. o a la pérdida la en sí. relación, a la pérdida. Lo importante que tu pérdida en sí. Amigo, ¿tú qué quieres? Yo creo que es bien importante en esta parte del duelo aprender cómo a medir que sí nos va a doler, pero que tampoco tenemos que caer como en el exceso de ya lo perdí, ya se acabó, esto es lo peor que me pudo haber pasado en el mundo, etcétera, etcétera. Yo creo que ese punto igual me hubiera gustado que nos platicaras un poquito como a medir esta diferencia de entre me puedo sentir triste y a no irme en exceso, ¿no? Y pues nada, creo que tú resumiste justo lo que la misma idea que yo iba a comentar, que sí, depende de qué tanto te duele, del tamaño, del valor que le hayas puesto a la Definitivamente persona. lo vamos a tener que volver a invitar. Y si tú quieres volver a No, claro. Porque Sí, no hay manches, muchísimos está- temas muy yo estoy interesantes así. que podrías compartir con nosotros. Oye, antes de que otra cosa pase y de que nos compartas tus conclusiones, por favor, compártenos tus redes sociales, dónde te podemos localizar, si la gente quiere alguna terapia. terapia o- contigo, cómo te ¿Cómo te contactan. contactan? Perfecto. No, pues te agradezco. Por ahí tienen el teléfono y en redes nos encuentran en Facebook como Ipsi Pachuca. También tenemos Instagram y TikTok, pero bueno, ahí en Facebook Ahí les como- vamos a dejar. es como la más socorrida, es a la que más entramos. Ahí viene como Ipsi Pachuca. Ahí nos pueden El teléfono personal lo quedamos nosotros. Ese no se los vamos a Ese no se Les va a pasar el teléfono, pero el teléfono, el consultorio. Lo va a contestar su novia. Entonces, ¿quién está marcando a Oscar? Ay. Oscar, muchísimas gracias. Tus conclusiones. Perfecto. ¿Qué nos dejas? Pues, ¿Consejos? mira, es un tema que puede dar para mucho, pero conclusiones de manera muy general, pues yo diría, número 1, la pérdida en sí misma no necesariamente es lo que genera el daño, es qué tan importante es para mí el objeto, en este caso, qué tan importante es para mí la persona. Eso es lo que podría impactar. Ok. Número 2, depende mucho el impacto que esto tenga, depende mucho de la naturaleza de la pérdida. ¿A qué me refiero? Si es una ruptura que se dio de manera muy abrupta, si es un fallecimiento por accidente, si es un fallecimiento donde ya preveíamos que iba a ocurrir, si tiene que ver con alguna condición estigmatizante, como lo comentábamos, el VIH o alguna enfermedad así. Y al mismo tiempo, número 3, yo creo que también depende mucho el impacto que esto vaya a tener de qué tan dependiente era yo económicamente y emocionalmente de esa persona. Si yo era muy dependiente económica y afectivamente de esa persona, la pérdida va a tener un impacto devastador. Entonces es muy importante que mi vida sea rica en cuanto a experiencias, en cuanto a actividades y en cuanto a redes de apoyo, ¿no? O sea, otras personas con las que yo pueda contar, porque si nada más contaba con mi pareja, pues el impacto va a ser Claro. devastador. Entonces eso es muy importante. Otra conclusión que a mí me parece fundamental y que tiene que ver con esta última pregunta que tú hacías, la diferencia entre tristeza y depresión, es que creo que tiene que ver mucho a ver cómo distinguir esta tristeza natural, este duelo normal con respecto a esta depresión. Hay muchos puntos, pero déjenme decirles algunos de manera muy breve. Si yo soy muy autocrítico conmigo mismo, si yo pienso soy un inútil, soy un tonto, no valgo nada, no soy lo suficientemente bueno como para que me quieran, yo la cagué, yo soy responsable de que me haya terminado, depresión. Okay. Eso es depresión, o sea, estos pensamientos, si yo más bien pienso, bueno, me duele mucho, pero sé que las pérdidas o que las rupturas son parte de la vida, o sea, pues, es normal que la gente termine una relación, no me gusta, no es agradable, pero pues es normal que eso pase, la relación terminó por muchas razones, sí, yo asumo mi responsabilidad, yo soy responsable de esto y esto, pero esa persona es responsable de aquello, ahí creo que más bien estaríamos pegando a la parte de la tristeza. Unos pensamientos son más fatalistas que Exactamente, el otros. contenido del pensamiento es muy importante, si el contenido del pensamiento es muy fatalista, muy pesimista, muy autocrítico, va a haber depresión. Si el pensamiento es más racional, pues claro que nos va a doler y nos vamos a sentir tristes, pero no nos vamos a sentir tan mal. Y sobre todo otra cosa que yo te quisiera decir ahí, la inactividad o la actividad. Si yo he perdido una pareja y me mantengo activo, claro que me va a seguir doliendo,
pero es menos probable que me deprima. Si yo he perdido una pareja y ya no salgo con mis otros amigos, ya no salgo a ver a mi familia, ya no voy a comer, ya no voy al cine, ya no me arreglo, ya no quiero ir a trabajar o ya no voy a trabajar. O sea, Se puede convertir. esa acumulación de pérdidas aunadas a la pérdida original es lo que puede generar esencialmente la depresión. O sea, la depresión Hay que muchas poner veces mucha atención. no se genera, o sea, porque la depresión puede iniciar a partir de una pérdida, en este caso la pérdida de la pareja, pero lo que sí es que la depresión se mantiene por todas estas pérdidas que se van acumulando a partir de esa pérdida original. Oscar, muchísimas gracias. gracias. No, pues gracias a ustedes por la invitación. Encantados de estar aquí con nosotros, de que nos compartas. Jóvenes, pues yo les agradezco mucho, espero que un día, si me invitan, podamos hablar de fútbol. ¿Por qué no? Oye, sí, deberíamos Ya, hablar. ya te la puse tema, difícil. tema. No, al contrario, muchísimas gracias a ustedes por la invitación y pues yo encantado cuando... No, nosotros fascinados de que tú hayas sido nuestro primer invitado. Un tema súper extenso, un tema súper interesante. Sabemos que les va a encantar. Vamos a dejar justo en la descripción del video las redes sociales para que lo puedan contactar, para que puedan contactar a Ipsi Pachuca. Y amigos, muchísimas gracias por seguirnos. Síganos a nosotros también en redes Suscríbanse al sociales, canal, activen la suscríbanse. campanita. Síganos en Instagram, síganos en Facebook, en todas las redes sociales estamos. Mi nombre es Arturo Ortiz. Mi nombre es Jonathan Francisco. Oscar Morales, muchísimas gracias. Es lo que hay, lovers. Los amo. Nos vemos Adiós. hasta la próxima. Un Bye. saludo.